Bueno, entonces, hace 8 días veníamos viendo, ¿no? Cómo Isaías está viendo las consecuencias, lo que está pasando, ¿no? Y veíamos cómo la justicia de Dios tenía que ser saciada. Porque algo que en Dios es muy predominante es la justicia, mis hermanos. Él dice que por ningún motivo va a tener por inocente al culpable. O sea, para Dios el culpable es culpable y tiene que pagar. Lo que Dios ingenió para podernos salvar y no tener que destruirnos a todos de manera eterna en el infierno, pues hacer recaer su ira sobre su propio Hijo en expiación por los demás. Por supuesto tenía que ser hombre para que así, recibiendo el castigo como hombre, pudiera redimir a los hombres, ¿verdad? No podía hacerlo como Dios, tenía que hacerlo como hombre. Pero entonces aprendíamos cómo Isaías está viendo algo tremendo, y es que él está viendo que por los golpes que el Mesías recibía se pagaba por el pecado, pero por las llagas, porque no es lo mismo un golpe que una llaga, no es lo mismo una herida con un arma contundente a una herida con un arma cortopunzante. Son dos tipos de heridas diferentes, pero el Señor recibió ambas, ¿no? Porque recibió tanto contundentes como también con, de pronto no con un cuchillo, pero sí, por ejemplo, una lanza, y los látigos romanos que tenían fama por ser muy crueles, ¿no? Porque no eran solamente como hilachas de cuero para generar de pronto moretones, o si acaso de pronto después de muchos golpes se genera como un hematoma y la piel se rompe. No, los látigos romanos se caracterizaban por eso, porque en las puntas les ponían trocitos de huesos, como garritas, para que desgarraran. Les llamaban escorpiones a los látigos romanos. Entonces el látigo romano, cuando era usado, se clavaba en la piel, se clavaba, y luego el verdugo jalaba. O sea, era como si fuera una fiera aruñándolo a uno. Por donde eso pasaba rompía piel, rompía hasta músculos, ¿sí? Entonces dice Isaías, así como por los golpes y por ser molido él, fue el pago de nuestra rebelión. O sea, para que nosotros hoy podamos acercarnos al Padre y pedirle perdón, y que Él nos perdone, ese hecho es posible solamente cuando está el sacrificio de Jesús de por medio, porque ahí es donde fue la justicia de Dios saciada. O sea, ninguna persona, por ningún otro medio, por ningún otro tipo de intercesor, por ninguna otra forma, por ningún otro Dios puede alcanzar el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no ha sido satisfecha para Dios. Entonces, si por ejemplo una persona se presenta delante de Dios en el nombre de Buda a pedir perdón por sus pecados, no funciona. ¿Por qué no funciona, pastor? Pues porque Buda no pagó por el pecado, no hizo un sacrificio por la humanidad, ni tampoco hubiera sido como acepto. Porque la palabra del Señor dice que solamente hay uno que nunca pecó, y es el Señor Jesús. Entonces tenía que ser alguien inocente absolutamente para poder pagar por el pecado ajeno, porque si él hubiera tenido un solo pecado, todo ese castigo era justo por su pecado. O sea, él hubiera tenido que pagar por su propio pecado, pero al no pecar, tiene la potestad, la capacidad de pagar por los culpables. ¿Ve? Por eso los demás no pueden. No es que no quieran, de pronto hasta quieren. Yo no sé si de pronto Mahoma habrá querido, ay, si quiero redimir a este pueblo. No puede. Él mismo fue un gran pecador, porque cuando usted lee la historia de Mahoma, es una historia terrible. A mí me parece que la vida de Mohamed o de Mahoma resume el Islam, porque desde el principio él empezó a extender su religión a sangre y fuego, una extensión violenta, porque cuando él no lo recibieron su Islam y su revelación, lo que hizo fue empezar a destruir a los pueblos vecinos e ir extendiendo por medio de la violencia el Islam. Entonces, cuando uno ve la vida de Mahoma, un hombre que se casó con una niña de 7 años, pero que como estaba calvita, se tuvo intimidad con ella hasta los 9, uno dice, no, hombre, no estamos en presencia precisamente de un gran hombre. Eso es demasiado evidente. Entonces Mohamed no puede redimir a nadie, y ninguno, ni los santos católicos, ni siquiera la mamá del Señor, nadie lo puede hacer. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, todos necesitamos ser redimidos, y solamente el Señor Jesús puso su cuerpo en expiación por los pecados. Entonces, por los golpes el pecado era sanado, pero por su llaga, o sea, por las heridas cortantes, por lo que lo estaban desgarrando, pagaba por la enfermedad. Entonces, hace 8 días hablábamos eso, ¿no?
Y hablábamos cómo, legalmente hablando, en el mundo espiritual, el creyente debe ser siempre sanado cuando piden el nombre de Jesús. Siempre. Entonces nos cuestionábamos, ¿no? Pero ¿por qué no somos sanados entonces todos? ¿Qué pasa? Bueno, muchas veces hablábamos que falta poder en los mismos siervos de Dios, ¿no? Porque obviamente, y eso es notorio, ¿no? No todos los siervos de Dios están en la misma dimensión de poder, eso tú lo ves, ¿verdad? Yo he visto muchos predicadores en mi vida, pero el que tal vez más me impresionó por su aspecto, curiosamente, fue un hermano que se llamaba T.L. Osborne, de Estados Unidos. Él fue misionero, llevó el evangelio por todo el mundo, y la historia de él es impresionante porque él es, o sea, en Estados Unidos, digamos, la religión predominante, así como aquí es la católica, en Estados Unidos es el protestantismo, allá es lo predominante. Entonces él tenía una vida de un cristiano, digamos, normal, y era un predicador normal. Pero T.L. Osborne dice que hubo algo que le cambió la vida, y fue que él fue una vez a un culto con un hermano que después terminó mal porque eso terminó en secta, y hoy en día eso existe todavía, se llama la iglesia de los Branhamitas, ¿sí? Era William Branham, un varón de Dios en Estados Unidos que era muy usado en sanidades por una cosa, o sea, los que vieron ese ministerio dicen que era una cosa extraordinaria, ¿sí? Que era una cosa que impresionaba cómo Dios sanaba con ese hombre. Entonces él va a un culto de esos, él no es un hombre de sanidades, él no es un gran evangelista, es un predicador normal, pero ese hombre de Dios citó un texto en Hebreos, muy simple. Él dice, Jesucristo, la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces él, basado en ese texto, decía, ¿cómo así que Cristo sanó hace 2000 años pero hoy no sana? Entonces eso le abrió, dice Taylor, que eso le abrió tanto los ojos que yo, pero ¿cómo? Claro, porque hay muchas denominaciones cristianas que niegan los milagros, que niegan que Cristo sane hoy en día, que eso no es para hoy, lo dicen, así lo dicen categóricamente. Entonces en medio de esas doctrinas, pues mucho pueblo de Dios cree que la enfermedad, que la sanidad divina no es para ellos porque no existe. Entonces cuando T.L. Osborne escucha esa historia, ese texto, y está en ese culto y ve todo lo que Dios hace, pues él dice, yo también quiero esto. Si Cristo es el mismo ayer y hoy y por siempre, pues yo quiero ser Cristo real. ¿A mí de qué me sirve esta religioncita que yo tengo acá si no tengo un Dios verdadero, un Dios real? Y eso lo confronta a él, y el hombre se mete con Dios profundamente. Y yo les digo, yo he visto, hay varios que me han impresionado. Yo he estado en cultos con Benny Hinn, yo he estado con Morris Cerulo, yo estuve en cultos con Claudio Freyson, y estuve en uno con T.L. Osborne, pero T.L. Osborne me impresionó. Solamente he visto después de eso otro hombre así parecido a él, pero ese sí es conocido completamente. Y yo me acuerdo que ese hombre de Dios, y su base misionera donde más iba era India. Es un lugar muy impresionante en materia de demonios. Ese país es una cosa, todos los que van allá dicen que es una cosa impresionante, los demonios de allá son una cosa impresionante. Y T.L. Osborne, Dios lo usaba para unos milagros realmente extraordinarios, como uno que él contaba en África, en medio de un montón de musulmanes, y le traen a un niño sin ojos, no ciego, sin ojos. Se tenía las cuencas de los ojos vacías y la piel ahí metida, ¿verdad? Y él contaba eso en un libro, cómo le habían preparado todo eso para que cuando el milagro no sucediera, agitar al pueblo y matarlo, porque estaba en tierras musulmanas. Y dice que pues a él le pasan el niñito, y él levantó el peladito y oró por él, y le dijo, Señor, ponle los ojos a este niño, y que cuando lo bajó el niño tenía los ojos. Y la mamá al ver eso, el plan para matarlo pasó del plan de matarlo a que todo el pueblo se convirtió al Señor. Porque es que, hermanos, o sea, yo quiero que ustedes entiendan que mucha gente cree que el evangelismo y el evangelio es ir a hablarle a la gente del Señor, ¿no? Y yo doy gloria a Dios por todos los que le hablan a la gente del Señor, amén, sí, lindo. Pero usted quiere evangelizar de verdad, usted lo que tiene es que mostrarle a la gente que Dios es real. ¿Qué hace uno después de que ve una cosa así? ¿Cómo alega? ¿Con quién va a comparar un milagro de semejante magnitud? Un niño que no tenía ojos y ahora tiene ojos. ¿Cómo? ¿Quién hace eso? ¿Qué Dios lo hace? ¿Qué demonio puede hacer eso? Nadie. Es algo que se sale de todos los poderes, tanto espirituales como humanos. Ese tipo de cosas le muestran a la gente a que hay un Dios verdadero y es uno solo, y es el mío.
¿Ven? Entonces por eso es tan importante los milagros y las sanidades y el poder real de Dios. Y ese hombre, de todo lo que yo he visto en mi vida, ese hombre me impresiona a mí verlo en un altar. Porque la palabra del Señor dice que cuando Moisés subía al monte y bajaba, a él le brillaba la cara. Y entonces la gente andaba como impresionada, como dice, decía, uy, mire, el varón de Dios le brilla la cara, y andaban como asustados. Entonces, claro, él decía, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hasta que Josué o alguno le venía y decía, Moisés, es que le está brillando la cara. O sea, la gloria de Dios se le impregnó tanto que usted está resplandeciendo, hermano. Ay, dijo, no puede ser, oiga, no, eso es delicado, no, yo no quiero este problema, yo no quiero que nadie ande pensando que yo soy ahora el súper, el y me vayan a idolatrar. Porque es el peligro, cuando yo lo empiezo a usar a uno mucho, corre el peligro de la idolatría. Y más nosotros que estamos en una sociedad de corte católico, donde se supone que con 3 milagros que pasen en su vida ya usted está listo para ser santo, imagínense. Entonces estamos en un pueblo cuyo pensamiento es que si Dios lo usa usted para sanar 3 enfermos, usted es alguien especial, digno ya como de adoración, de ponerle su altarcito. Entonces, claro, Moisés, que sabe cómo es el hombre, porque es que eso no es un problema en Colombia solamente, sino del humano, se puso un velito oscurito para que la gente no lo viera, la cara que andaba resplandeciendo. Bueno, de lo que yo he visto predicar en mi vida, que he visto muchos impresionantes, pero ese hombre, él brillaba. Ese me impresionó por eso. Era un tipo como pelirrojo, con un bigotón así, hablaba en inglés, estaba vestido como de ropas indias con la esposa, pero el rostro le brillaba. Yo lo miraba y estaba pelado. Pero eso nunca lo olvido. Entonces hablábamos de cómo muchas veces no viene la sanidad a nuestras vidas, no hay milagros en nuestras vidas porque los siervos de Dios no están en el poder de Dios como deberían estar. Hace falta poder. Hace falta poder, es la verdad. Y yo lo digo porque he experimentado muchas cosas con el Señor. Y yo sé que entre más uno se mete con Dios, más profundo y más profundo, más lo imposible se va quitando. Lo imposible se va yendo, porque más poder y más poder y más poder. Por ejemplo, la otra vez yo escuchaba a un pastor de estos medio raros, como todo incrédulo, burlándose de un tipo que porque Dios no arreglaba carros y que Dios... Yo decía, pero imagínense, y uno con testimonios, hermano, de cómo hasta un carro Dios me lo ha arreglado a mí, y para que vengas a un incrédulo de esos a decir eso. Imagínense, nosotros íbamos de misión, íbamos de Bogotá para el Pedregal, en una camioneta nuevecita, una Corando. Esa camioneta tiene un turbo. Entonces, cuando uno le pisa el acelerador, allá se le activa el turbo y eso sale como un rayo disparado. Bueno, íbamos en la camioneta y yo sí veía que el hermano con el que íbamos, que iba manejando, creo que con mis papás, íbamos allá. Íbamos rumbo a Tunja, o sea, vamos llegando a Tunja y íbamos para el Pedregal que queda por Sogamoso. Y entonces yo me acuerdo que el hombre iba subiendo a 40 kilómetros por hora. Yo decía, claro, yo decía, pero pues yo con paciencia, ¿no? Porque como hay hermanos que manejan muy bien, a muy buena velocidad y son muy diestros en su manejo. Y hay otros hermanos que son bien lentos, manejan así como con un susto. Y entonces yo dije, no, pues de pronto el hombre, sí, está manejando así como con susto. Pero yo decía, pues esta camioneta nuevecita con turbo, eso era para que anduviéramos a 80 por hora subiendo, me refiero. Entonces ya después de como 2 subidas me dijo, pastor, usted sí nota que venimos como lento, ¿no? Le digo, yo sí, ¿por qué? Me dijo, es que estamos sin turbo. Estamos sin turbo, pastor. La camioneta está nueva, pero véale, le meto el pie, no me funciona el turbo y no me funciona el turbo. ¿Qué hacemos? Me dijo. Le dije, ¿cómo así que qué hacemos? Es que nosotros vamos de misión, vamos a orar para que Dios nos mande un ángel mecánico y nos arregle el carro, ¿no? Claro, cualquiera que escucha eso dirá, como loco, hijo de madre, loco, ya se fanatizó el Toñito. No, lo que pasa es que yo conozco al Dios que yo le sirvo, yo sé quién es Él. Y yo sé lo que Él puede hacer, nada se le escapa. Padre, en el nombre de Jesús te pido que envíes un ángel mecánico que arregle el turbo de la camioneta, porque necesitamos llegar al Pedregal. Si no podemos aquí echarnos en este trayecto 5 horas para llegar allá, ya no hay culto, ya no hay nada, ya la gente se nos va. Ayúdanos, Padre. Amén. ¡Pum, pum! Sale disparada de carro. Inmediato.
Oye, me da risa. Y entonces el hombre dice, uy, de todas maneras, pastor, así es la incredulidad del hombre, pero bueno. De todas maneras, pastor, aquí estoy buscando en el GPS y dice que hay un taller de la Corando en Tunja. Entramos un momentico y para que le pasen el escáner a ver qué es lo que tiene. Yo le dije, pues hermano, el carro ya está bien, está andando bien, Dios lo arregló, pero camine. Nos metimos a Tunja, todo, ¿verdad? Nos metimos a Tunja, nos metimos al concesionario de la Corando, nos bajamos. Él llegó y le empezó a explicar al técnico, mire, nos ha sucedido esto, se le apagó el turbo, ahorita páseme el escáner a ver qué es lo que tiene la camioneta. Una camioneta como con 5.000 kilómetros, tenía más, nuevecita, y una nave, porque esa Corando es mucho volar, el carro más rápido que yo he manejado en mi vida es ese. Una vez la puse a 160 kilómetros por hora y dije, no, hasta aquí la llevo. Ya, hasta aquí ya y pedía más, iba en sexta y tenía como 2.000 revoluciones a 160 por hora. O sea, quién sabe dónde iba para ese carro. Oiga, y le pasó el escáner. No, el carro está perfecto, señor. Ah, bueno, vamos. Y iba con una sonrisita al hombre como diciendo, uy, verdad, acabamos de ver un milagro de verdad. Pero hermano, nuestra vida es milagrosa, porque tenemos un Dios que es milagroso, es sobrenatural. Ahí está la fe de usted, ¿no? ¿Cree o no cree? Porque si usted puede creer, el Señor dijo, para el que cree todo le es posible. ¿Qué necesita de mí? Háblenme. Venga a mí, dice el Señor, ¿no? Vamos a arreglar el problema. Ese es Dios. Tiene solución para todo y para todo. Bueno, en fin, que de lo que yo he visto en mi vida, ese hombre brillaba y como les cuento, los milagros que pasaban con él era una cosa descomunal. Ya les conté, le ponía a Dios órganos a la gente, órganos ahí frente a todo el mundo. Entonces muchas veces falta poder, y lo vimos, ¿no? Como Jesús es lleno del Espíritu Santo en su bautismo, pero sin embargo es llevado al desierto para que siendo probado, y habiendo aprobado la prueba, que es lo más importante, ahora salió como en el poder del Espíritu Santo y empezaron los milagros con el Señor. Por eso debemos buscar eso, hermano. Ser llenos del Espíritu Santo y aprender a caminar en el poder de Dios. No es fácil, evidentemente, porque Dios es Dios y Él es exigente, pero se puede. Si Cristo pudo, nosotros podemos, porque el Señor dijo, yo soy el consumador, el autor y el consumador de la fe, o sea, yo les voy a enseñar a caminar en la fe. Entonces podemos seguir el ejemplo del Señor. Bueno, ahora, después de entender ese punto, de que muchas veces falta poder en los ministros del Señor, viene la otra pregunta, ¿no? Bueno, ¿puede un cristiano enfermarse entonces? ¿Se podrá enfermar el cristiano, sí o no? Y entonces, obviamente siempre la respuesta nos la da ¿quién? La palabra de Dios. Porque pues, la pregunta es, ¿puede un cristiano lleno del Espíritu Santo enfermarse? Gálatas, vemos Gálatas, capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, ¿quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. O sea, Pablo está enfermo de algo, no dice de qué. Y por esa causa, no sé qué fue igual a buscar a Galacia, no lo dice. Pero sí lo que dice es que a causa de esa enfermedad él terminó en Galacia. Mire esto, increíble, ¿no? Y por causa de esa enfermedad y estando en Galacia, aunque estaba enfermo, se puso a hablarle a la gente del Señor. Y a esa gente que él le habló enfermo, se le convirtió en la iglesia de Galacia. Increíble, ¿no? Está enfermo. Le predica a la gente de Cristo, la gente se convierte por la predicación del Evangelio de Pablo. Y nace la iglesia de Galacia. Dice, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Él le llamó como una prueba. O sea, él estaba en una lucha de ¿qué? De fe. Sí, estoy enfermo, pero tú me sanas. Ayúdame, Señor. Y oraba. Esa es una prueba, ¿no? Ayúdame, Rey. Sácame de esta. Sáname. Sáname. O sea, cuando él lo llama prueba, significa que no estaba resignado a la enfermedad, sino que él estaba luchando en la fe y en oración para ser sanado. Eso quiere decir cuando dice aquí,
la prueba, dice. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Se le está testificando de que esta gente no fue cruel, no fue mala, y eso es lo que tú vas a ver mucho en la iglesia, ¿sí? Porque en la iglesia hay como unos mitos, ¿no? Y es que uno, primero, que el cristiano no se puede enfermar, sobre todo en la iglesia pentecostal. Y dos, que si se enferma es porque está en pecado. Ah, se enfermó, quién sabe qué pecado tiene. Y si se enfermó de eso, tiene un pecado. Entonces la gente es como juzgona y desprecia al enfermo y dice, no, Dios no está con él. Ay, pues si Dios sana a todo el mundo, y vea bien, dice que apóstol Pablo, ¿qué va? Dice Pablo, no, ustedes en vez de desecharme, ustedes en vez de haber sido crueles conmigo, ustedes no hicieron eso. Ustedes recibieron el evangelio como si yo fuera un ángel, como si yo fuera Cristo mismo, con un amor, con un cariño, con una fe especial. Está diciendo Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿puede el cristiano enfermarse? Claro, claro que puede enfermarse. Ahora, ¿hay sanidad para el creyente? Ya lo vimos. ¿Dios lo va a sanar, sí o no? Sí lo sana. Claro que sí, hay que tener esa convicción de que Dios me va a sanar hasta el último momento de la vida. Ahora, viene para poder entender, bueno, ¿puede el cristiano enfermarse? Ya entendimos que sí, pero para poder entender el problema de la enfermedad, recordemos las 4 fuentes de la enfermedad en la palabra. ¿Por qué se puede enfermar una persona, verdad? Y en qué casos un creyente también puede caer enfermo, ¿verdad? Entonces, primera fuente de la enfermedad, el pecado mismo, ¿cierto? El pecado, el Señor le dice, hombre, no ande en borracheras. Usted no escucha. Usted pone a tomar alcohol como si usted fuera carro viejo, tomando gasolina. Dele. ¿Qué va a pasar con ese pecado? ¿Qué va a pasar con esa destrucción del cuerpo? ¿En qué va a terminar? En una enfermedad delicada. Puede ser una enfermedad del sistema nervioso central, porque el consumo de alcohol puede llevar a cuadros de depresión, de ansiedad y todo tipo de problemas del sistema nervioso. Puede que tanto matar uno neuronas y todo eso termine uno con un Parkinson. Puede que la persona termine con un ataque cardíaco, porque eso va destruyendo, no sé si lo saben, pero cada tipo de alcohol destruye un órgano diferente. La persona puede terminar con un cáncer de páncreas, puede terminar también con una cirrosis, con el hígado destruido, con problemas en el cerebro graves. Vuelvo y les digo, entre cada alcohol, y entre más barato es un alcohol, tiene una serie de desechos de alcoholes, y cada alcohol, cada desecho de alcohol afecta a diferentes órganos, sistema circulatorio, páncreas, hígado. Es como el que fuma piensa que solamente afecta a pulmones, pero eso es un error. El cigarrillo tiene 150 sustancias cancerígenas. Y al fumarlo, la persona le puede aparecer ese cáncer en cualquier parte del cuerpo, porque esas sustancias entran al torrente sanguíneo. Entonces el pecado genera ¿cómo? Una enfermedad. Es una enfermedad. En este caso, por ejemplo, vemos el caso del paralítico delante del Señor, ¿no? Que se lo bajan allá. Y entonces él va angustiado, ¿no? Porque como siempre, ¿no? Que le preguntaban, ¿quién pecó, Señor? Este o aquel, mire, pobre tipo, está enfermo por el pecado. O sea, le echaban la culpa a los pecados de los padres o a los propios para que la persona estuviera enferma. Claro, el Señor sabe cuando una persona está enferma por su pecado. Y si es así, lo primero que el Señor hace es remover el estorbo. En este caso, el pecado. Lo primero que el Señor le dijo al pelado paralítico es, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. El Señor está ¿qué? Quitando el problema para sanarlo. ¿Sí? Claro, la gente dice, ay, pero ¿qué se cree ese tipo? Que no puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar. Entonces el Señor, claro, se pone bravo y dice, pues para que sepan que tengo poder para perdonar los pecados, le voy a decir a este tipo que se levante y se pare, y ahí van a saber ustedes si yo perdono o no pecados. Oiga, párese de ahí y camino. Se paró y caminó, ¿verdad? También la palabra del Señor nos muestra que muchas veces hay enfermedad por causa de demonios. O sea, enfermedad de origen demoníaca. Y vemos el caso de un muchacho, dice la Biblia, lunático, ¿no? Que sufría como unos ataques, posiblemente parece algún tipo de ataque del sistema nervioso, ¿no? Como epiléptico, una cosa así.
Entonces cuenta la palabra del Señor que están los apóstoles tratando de echar fuera el demonio. O sea, ellos no están tratando de sanarlo, sino de liberarlo. Y en medio de eso llega Jesús y dice, bueno, ¿cuál es el alboroto que está pasando acá? El papá le dice, pero es que traje a mis hijos, a mi hijo, a tus discípulos, para que me lo sanaran, y no han podido. Llevan ahí como 2 horas orando por el muchacho y el pelado revuélquese y nada, que sano. Entonces el Señor se pone bravo, ¿no? Esta generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Entonces le pregunta al papá hace cuánto le pasa esto. Él se informa. ¿Por qué el Señor se informaba? Una vez no, vuelvo y les explico. Porque sabiendo cuál es la causa de la enfermedad o sabiendo cuál es la causa del problema, es igual que el médico, se sabe cómo proceder. ¿Saben? Por eso el médico hace muchas preguntas. ¿Usted qué le pasó y por qué? Y acá. Y fue a tal lado y ha tomado tal cosa. Sí, este es el problema. Entendiendo la causa, ¿se entiende? La cura. Así de sencillo. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Estaba desde chiquito? Esto aquí un demonio. Esto aquí no es que está enfermo este muchacho. Espíritu inmundo de tal cosa fuera del pelado. Libre y sano. ¿Esta enfermedad por causa qué? De demonios. De demonios también. Entonces está la causa a veces del pecado, a veces de los padres, a veces de uno, a veces también, y se enferman las personas por causa del pecado. Otras veces se enferman por causa de ¿qué? De los demonios. También puede ser por brujería. Por brujería, ¿vale? Ay, no, pastor, eso no. Sí, claro, hermano. Por brujería, porque es que yo le voy a explicar, cuando usted es un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, consagrado a Dios, hermano, usted la brujería no le entra. Y usted puede orar y reemprender eso y destruirlo. Pero si usted no es un hijo de Dios, si usted no está consagrado, si usted no se ha bautizado en el Señor, si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted es susceptible de que le entre todo. De que le entre todo, porque todavía el diablo está ahí con poder sobre usted. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó una historia así, yo se las he contado. Invitan a un hermano a predicar. Yo no estoy invitado, yo simplemente lo acompañé. Él predicó, oró por la gente y cuando terminó dijo, Toñito, ¿tienes una palabra? Entonces yo estaba sentado, pero a mí Dios me daba el sentir de que en ese lugar, que eran como 40 personas que estaban, había una persona que estaba enferma por causa de brujería, o sea, por causa de demonios. No era real la enfermedad, era una enfermedad postiza. Y estaba con ese sentir, y entonces yo me levanté. ¿Y tienes una palabra, Toñito, para la iglesia? Le dije, sí, yo tengo una palabra. Entonces yo le dije, hermano, si es que a mí Dios me muestra que aquí hay una persona que está enferma, pero la enfermedad no es real, no es enfermedad física, sino una enfermedad postiza, se la pusieron con demonios, por brujería. Oremos. Entonces, oremos, empezamos a orar y la gente levantó las manos y yo empecé a orar, y ya el Espíritu Santo empezó a mostrar que era una mujer. Bueno, entonces yo empecé a acercar a ella. Y cuando estaba llorando y cuando estaba yo como a unos 2 o 3 pasos de ella, se transformó esa mujer, una señora muy así, ¿sí? De platica, joyas. Cuando yo llegué con ella en el carro, ella se bajó de tremenda camionetona. Una señora que se veía que era pues mandacallar. Pero hermana, se transformó. Cuando yo ves que se pone como una cara de pantera y hizo así, y me hizo así con las uñas. Y claro, uno sabe, hermano, cuando uno está con el Señor bien. Y yo sabía que ese demonio me podía pelar las muelas, pero no tocarme. Entonces se me tiró encima así a aruñarme, y yo llegué y di el paso al lado y siguió derecho. Y allá fue a dar al piso. ¡Ay! Empieza esa gritería y esa locura de la liberación. Así son las liberaciones, es como un show terrible. Y entonces se le tiró encima al pastor de la iglesia, mi amigo también, que era un evangelista. Y agarrarla y en el nombre de Jesús, fuera diablo, fuera. Bueno, se empezó la algarabía. Yo me fui con más calma porque yo para las liberaciones no soy muy perturbado, no me pongo así muy no, porque a mí el Espíritu Santo me enseñó que la primera lección de las liberaciones y de la guerra espiritual es siempre escucha mi voz. Así me dijo él. Primera lección de la liberación, siempre escucha mi voz. O sea, no te dejes perturbar por el momento, por la locura que se arma, porque es que hemos tenido liberaciones donde hasta el demonio salió corriendo por la calle. Pasó así, María tuvo que agarrarla por allá en la autopista, la pobre muchacha. No, hay cosas que se salen muy de control, es verdad. Pero en medio de eso no se puede uno descontrolar. O sea, no puedes perder el enfoque y la paz. Entonces yo me agaché
Toqué a la mujer y oré por ella. Suelta el espíritu inmundo. No me hizo caso. Dije, bueno, eso no es normal. Ya debería haberse ido. No lo hizo. Aquí hay algo más. ¿Pero qué es, Señor? Entonces cerré los ojos y le dije a los hermanos, bájenle la voz, por favor, porque ya esta está gritando, está como una loca. Y ustedes también gritando el triple, pues no me van a dejar escuchar al Señor. Espere, que aquí el que arregla esto es el Señor. Entonces le puse las manos y cerré los ojos. El Señor, ¿qué pasa, Padre? Aquí esto no está normal. Si no son las liberaciones, pues por lo menos en el ministerio que el Señor me ha dado no son así. De tanto show, no, se fue y se va. Y si no se va es porque algo pasa, algo está. Padre, entonces en esos momentos el Señor me empieza a hablar y yo comienzo a ver una visión en el mundo espiritual. Entonces me dice el Señor, lo que pasa, me dice, es que esta mujer le hizo una brujería en los llanos orientales. Me dijo. Entonces vi un ángel, me dijo el Señor, entonces vi un ángel así parado arriba en el cielo, con un barretón de oro, una vara, pero una vara así gruesa de oro puro con un poco de inscripciones y cosas. Bueno. Entonces me dijo el Señor, dile al ángel que vaya y destruya la brujería porque esa es la fuente de poder. Esa es la fuente. Mientras que esa fuente de poder esté ahí, el demonio no sale. Así como decir el televisor no se apaga si usted no lo desconecta. Igualito, hay fuentes de poder en el mundo espiritual. Entonces le digo, Padre, grito yo fuerte, ahí sí, envía a tu ángel, Señor, y destruye esta brujería en nombre de Jesús. Entonces yo vi allá el atado, eso era un atado, cabellos, un calzón, una foto, un poco amarradijos, metida allá enterrada. Yo lo vi. Y entonces sacó el ángel y cuando el ángel salió como un rayo, y lo vi que llegó allá a los llanos orientales, se paró donde está la brujería y levantó el barretón y hizo ¡pum! Y le metió un solo barretonazo a eso y subió candela y yo ¡pum! Y el ángel que hace eso, porque mire, porque uno podría decir, no es que el tipo imaginativo, no. ¿Cuál es el problema? Que el ángel que le da el golpe, el fuego que sale y la mujer que es libre. Inmediato. Hizo así, abrió los ojos la pobre mujer. Y lloraba, lloré, ¿qué me pasó? Y angustiada porque estaba en el piso revolcada y no tenía ni idea de qué hacía en el piso, ella revolcándose como una loca. ¿Qué me pasó? ¿Yo por qué estoy en el piso? Claro, desconcertada, me tocó levantarla. Cálmate, cálmate. Pasó esto, el Señor te acaba de sanar. Te acaba de liberar. Cuando ella se calmó, entonces le dije, ¿qué era lo que pasaba? Sí, porque también podría decir, no, el tipo imaginativo, la vieja es medio loca. Sí, no, claro, hermano, imagínense. Yo que he sido bien escéptico en la vida, yo sería de esa línea. Lo que es que yo hoy en día soy un hombre de fe, porque a mí Dios ya me ha mostrado tantas cosas, que es que si yo ya no tengo fe es porque ya soy un pedazo de mamarracho, soy un cuero viejo ahí tirado en el piso que no sirvo para nada, hermano. Pero yo he visto mucho del Señor. Y entonces dice la señora, no, pastor, llorando, claro. Pastor, 12 años enferma, me dijo. De médico en médico, pastor. Y nadie le da el chiste. Nadie dice exámenes y exámenes y exámenes. Y yo enferma y enferma y enferma. Y nunca nadie le pegó al chiste de nada. Dije, bueno. Esa enfermedad los médicos no le encontrarán ni le encontrarán jamás la solución porque no es física. Es espiritual. Quedó libre la mujer, feliz, Dios la sanó. Gloria a Dios, amén. Entonces son enfermedades de origen ¿cómo? Demoníaco. Demoníaco. Tercer origen de la enfermedad, este es el más delicado. De todos es el más delicado de todos. Ese se los voy a leer, está en Hechos 12:23, vean. Porque también, así como hay unas doctrinas en algunas religioncitas, como digo yo, que dicen que ya Dios no sana, hay otras donde dicen que Dios jamás puede enfermar a nadie porque Dios es bueno y es fuente solo de lo bueno. Pero ¿qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Dónde la escondemos? Yo me pregunto. Si la Biblia dice que sí, que Dios también puede poner una enfermedad. Muerte de Herodes, capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, versículo 20. Léalo usted mismo. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque ese territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó.
Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió. ¿Quién? Un ángel de Dios. No, es un demonio. Para que vean esas doctrinas locas que hay gente que inventa sus doctrinas. Pero yo no sé qué hacen con estos versículos que contradicen sus doctrinas. Yo, como siempre digo, yo le creo a la palabra. Yo a las teologías de los hombres no les creo, yo le creo a la Biblia. A lo que escribieron los hombres de Dios, que vieron las cosas, los discípulos, los testigos directos. Al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Entonces, a ver, aquí es importante entender varias cositas ya para ir terminando. ¿Hay enfermedad de parte de Dios? Sí. La enfermedad como un juicio. Lo vemos en Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios ataca a Egipto, ¿verdad? Le mandó úlceras, les mandó piojos, les mandó una serie de cosas que los enfermaron. Por eso después, cuando Dios hace pacto con Israel, Él dice, ninguna de las enfermedades que le mandé a Egipto, te las mandaré a ti. Si me obedeces el pacto, como quien dice, si no, y sí, si usted lee Deuteronomio 28, hay una serie de enfermedades prometidas para el pueblo de Israel por no cumplir con su pacto. Si hay enfermedad, juicio, hay enfermedad de parte de Dios. En este caso es un caso muy especial, que es exactamente igual a otro caso que no aparece en nuestras Biblias, pero que sí aparece en las Biblias de uso católico, en el libro de los Macabeos, que me parece un par de libros maravillosos. Yo les digo, para mí los libros de los Macabeos son unos par de librazos extraordinarios, son dos, Macabeos 1 y Macabeos 2. Y en Macabeos 1 y 2 se relata básicamente la guerra que hubo, ¿verdad?, entre los Macabeos, que eran parte de los levitas en Israel, que lideraron una revolución, una rebelión contra el imperio griego, porque es que en nuestras Biblias aparece la relación entre Israel y el imperio babilónico, y aparece la relación entre Israel y el imperio persa. Pero después de los persas, tal y como lo decía Daniel en el capítulo 7, vino el imperio griego-macedónico de Alejandro Magno. Pero eso es un huecazo que está en nuestras Biblias, porque esa parte histórica no está aquí. O sea, para cuando la historia se retoma con Jesús, ya está Israel bajo el yugo del imperio romano. O sea, hay un brinco de un imperio entero, un hueco. El libro de los Macabeos relata la relación entre Israel y ese imperio griego-macedónico ya partido. ¿Por qué? Porque es que el imperio de Alejandro Magno, como él no tuvo hijos, ese imperio se partió en 4. ¿Se acuerdan que en Daniel aparece aquí un leopardo con 4 cabezas? Es un imperio que termina partido en 4 partes, 4 reyes. Entonces, ahí en los Macabeos se ve esta relación, estas guerras, y aparece uno de los milagros que los judíos celebran precisamente en diciembre, que es el día del Hanukkah, que es el milagro del aceite que no se apagó, que no se consumió en la menorá, en el templo de Israel. Por eso ese día se celebra con una menorá y se prende, y todo eso para los judíos es una fiesta que no es levítica, o sea, no está en el Levítico, pero es una fiesta que ellos conmemoran por un milagro que Dios hizo en liberación a su pueblo. En ese libro de los Macabeos relatan un tema parecido, porque cuando tú lees aquí en Hechos de los Apóstoles, que inmediatamente un ángel del Señor hirió a Herodes y murió consumido por gusanos, la imagen que viene a la mente de uno, por no tener los cuadros completos, es como que el tipo está arengando, se calla, todo el mundo dice, ay, voz de Dios y no de hombre, ay, qué tremendo, eres grande, y que él está así, de repente un ángel viene, ¡ting!, lo toca, el tipo se cae al piso y le salen gusanos, ¿cierto? Esa es como la imagen que le viene a la mente. No, cuando tú entiendes el texto y ves otros casos, te das cuenta que ese hombre tuvo una muerte muy seguramente lenta y dolorosa. ¿Como cuál, pastor? Como la de Antíoco Epífanes V. En el libro de los Macabeos aparece precisamente que en esa guerra que tenía Antíoco Epífanes contra los judíos para exterminarlos, porque es que el pueblo de Israel no ha sido tratado de exterminar una vez, ni dos, sino varias. Entonces está Antíoco Epífanes enloquecido, es un enemigo del pueblo de Dios consumado, y Dios lo hiere. No lo dicen Macabeos que fue que Dios lo hirió, pero sí relata
que este hombre se empezó a podrir en vida. Entonces, en la muerte, la enfermedad que envía a Dios es muy específica. Uno, porque es un enemigo de Dios. Casi siempre, los enemigos del pueblo de Dios viene esto. La persona se llaga, es lo que se llama plaga. Se llaga, le salen llagas. Y en este caso, como el de Herodes y de Antíoco I, se engusanan. Cuenta la historia de Macabeos que era tan espantoso el olor que salía de la tienda de Antíoco Epífanes, que se sentía a metros y metros y metros de distancia el olor a muerto. Ese hombre se pudrió en vida. Es el mismo caso de Herodes. O sea, no se imaginan un tipo cayendo en la tierra y se engusanó. No, imaginen un tipo al que se siente mal, claro, porque el ángel del Señor ya lo hirió. Lo hirió. Pero ese hombre tiene que haber pasado días enteros en su recámara, pudriéndose en vida, engusanado. ¿Por qué? Un enemigo consumado de Dios. Es la tercera fuente de la enfermedad. Y la cuarta es la causa natural, que es la que la mayoría de enfermedades tienen. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que es que muchas veces nosotros podemos llegar a grandes niveles de unción, de poder, de consagración y estar muy metidos con Dios. Ahí no hay diablo que te toque, pues uno no anda pecando, entonces no hay ni enfermedad por el pecado, pero tienes un gran enemigo, tal vez el peor de todos los enemigos del ser humano. ¿Sabe cuál es el peor enemigo suyo? Usted mismo, su necedad, su tontada. Hermano, porque somos necios. No coma chicharrón, más chicharrón comemos, que eso es lo bueno. Y no vemos el problema, y estamos cultivando una enfermedad grave, delicada. Viene la hipertensión. Luego de la hipertensión viene ¿qué? La cardiopatía. No puedes decir fue un demonio, no puedes decir fue la brujería, no puedes decir es el juicio de Dios, es que la iglesia es todo eso, ¿no? Y, ¡ay, pecado! Está en pecado. No, hermano, usted mismo cultivó una enfermedad. A veces los riñones, a veces el páncreas, a veces el hígado, a veces el cerebro, a veces el corazón, porque no nos cuidamos. Es la pura verdad. Entonces, hermano, uno puede estar muy ungido, uno puede estar muy de todo, pero un acto de necedad, un acto de torpeza, lo puede llevar a usted a la enfermedad. Entonces, para todo Dios tiene solución. Para la enfermedad que es por causa de Dios, complicadísimo, hermano. Ahí muchas veces no hay ni que meter uno las narices. Si Dios le revela a usted que esa persona está bajo juicio, normalmente la orden del Espíritu Santo es: quítese de ahí, retírese de ahí, que esto ya es un asunto entre él y yo, usted se me va. O sea, nada que hacer. Si es por brujería, usted reprendió la brujería, destruyó lo que sea, sale. Si es por el pecado, la persona se reconcilia con Dios, usted ora por sanidad, se sana. Ahora, si es por torpeza de uno mismo, bueno, para eso está lo que hemos leído: por su llaga fuimos nosotros curados. Claro, porque no van a pensar que Dios dice: ah, no, usted se enfermó por andar de alocado, usted fue el que dijo yo me tiro de parapente y ahora está todo desbaratado en la cama porque pasó un viento y lo revolcó y lo tiró contra un palo y se partió hasta el último, se partió 130 huesos de los 213 que tiene el hombre. ¿Quién buscó eso? Usted. Pero Dios es como misericordioso. Siempre que nos enfermemos por causas naturales, por nuestra torpeza o necedad, apelamos a la misericordia de Dios. Papá, me enfermé, perdóname que fui bruto, fui tonto, fui torpe, fui necio, y mírenme lo que me hice, Padre, dice a mi cuerpo, perdóneme, Padre, ayúdeme. Bueno, claro, y clamamos, lo que pasa es que toca es orar mucho. Por eso tenemos que volvernos gente de oración, hermano. De 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, aprender a pasar tiempo en la presencia de Dios, hermano. Hasta que Dios responde, porque Dios dijo, ¿no? Vean ustedes a la viuda esa que fue a molestar al juez, es injusto. Y si a ese tipo le hizo justicia, señora, por andar de fastidiosa, imagínense lo que mi Padre va a hacer si ustedes le claman de día y de noche. Él también les va a responder a ustedes y les hará justicia. Es una promesa, amén. Entonces, hermanos, si estemos enfermos de lo que estemos, Dios tiene sanidad para nosotros, amén. ¿Qué hay que hacer? Orar. Orar hasta que damos la sanidad. Bueno, vamos a orar. Bueno, Padre, damos gracias por tu palabra, que es bendita para siempre y que nos ilumina, Señor, porque tu palabra es vida. Ella nos da entendimiento, nos abre los ojos, Señor, a tu realidad. Yo te quiero pedir, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos sanes a todos nosotros, a los que ven este video, Señor, a mis hermanos de Canadá, a mis hermanos de Bogotá, aquí mismo en Colombia.
Sánanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y no dejes a ninguno sin sanar, Padre. Si hay algún tropiezo, si hay alguna cosa en medio, revélala para que sea quitada. Y venga esa sanidad profunda que digamos, Señor, me sanaste. No una sugestión, Padre. No una cosita que me sentí bien ahorita y ya mañana volví a estar enfermo. No, cuando tú sanas, eso es perfecto, Señor. Eso es una cosa que se puede ir uno al médico y él la certifica que uno está sano, Señor. No estoy hablando de mentiras, estoy hablando de milagros reales que son los que tú haces. Y yo te lo ruego, poderoso Espíritu Santo, tócanos esta noche, visítanos grandemente y sánanos, Señor, sin importar lo que esté enfermo, sean huesos, sean vísceras, sea lo que sea, sánanos, Señor, porque por tu llaga fuimos nosotros curados y nosotros lo creemos, Señor, nosotros lo creemos. Veremos tu gloria y daremos testimonio después, Señor, sí, amén. Claro que hablaremos de lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Te amamos, Señor, en esta noche vamos a descansar y seguiremos en oración buscando tu rostro, Señor, todos los días. En el nombre de Jesús te pido, bendice a tu pueblo y guárdalo del mal. Amén. Amén. Y amén. Bueno, el Señor los bendiga, el Señor los guarde a todos los que se conectaron y Dios bendiga a todos los que vinieron. Amén. Bueno, chao, chao, nos vemos después. Finalizado.